aquellos que van a tener diferentes formas de comenzar esa polimerización. Entonces, nosotros sabemos que en todos los estadios de la polimerización, este proceso debe empezar con algo y esa es la fase de iniciación de la reacción química. Entonces, ahí nosotros tenemos dos tipos de iniciación. Una iniciación con elementos químicos, donde hemos visto, por ejemplo, que las aminas terciarias o el peróxido de benzoilo son quienes empiezan a gatillar una reacción de polimerización. Y luego tenemos también añadido a los químicos, ¿sí? Los elementos físicos, como son la luz y el calor. Entonces, nosotros hemos visto con el calor, por ejemplo, que las resinas acrílicas terminan su proceso de polimerización. En cambio, ahora con la luz, nosotros tenemos elementos que debemos considerar, porque la luz tiene que estar disgregada para poder entender bien cuál es el efecto de la luz y sobre quiénes va a actuar. Por eso hemos incidido en adhesión y en resinas compuestas el hecho de algunos elementos químicos que permiten hacer que esta reacción se gatille, en este caso, por ejemplo, la canforoquinona, o la PPD o la Lucerin, que son fotoiniciadores que nos permiten a nosotros gatillar una reacción. Por eso en este capítulo, ¿no es cierto?, vamos a dar algunas bases, esa pequeña introducción genera las bases sobre las cuales vamos a trabajar, pero también tenemos que analizar el desarrollo de los materiales dentales. En este caso vamos a recordar un poquito las resinas compuestas. Vamos a ver la cinética de la polimerización por luz y qué es lo que ocurre. Vamos a ver algunos tipos de unidades de fotopolimerización, los componentes que ellos puedan tener y una fase de mantenimiento que es importantísima de entender para eh, poder entregar la más alta calidad de restauración a nuestros pacientes. Entonces, en esta introducción, como habíamos dicho, lo que nosotros hacemos con la polimerización es cambiar el estado físico de los materiales. Esos materiales que se van a colocar en la boca de los pacientes, esos materiales que se pueden colocar en las fosas y las fisuras y que únicamente a través de un proceso de fotopolimerización van a poder cumplir con los requisitos y la demanda que tienen, por supuesto, los diferentes tipos de tratamiento. Entonces hay que entender adecuadamente porque también ha habido un desarrollo sustancial en el manejo de las lámparas y hoy por hoy ustedes tienen la posibilidad de adquirir diferentes tipos de lámparas, lo que nos ha de permitir a nosotros Recording in progress. lo que nos ha de permitir a nosotros entender bien en qué momento de la era tecnológica estamos con las diferentes lámparas que se nos presentan. ¿Qué es lo más importante de la fotopolimerización o de la polimerización? Lo más importante es que ésta se complete de la mejor manera posible. Es decir, que queden la menor cantidad de monómeros libres o monómeros sueltos en la reacción de polimerización que nos impidan llegar al concepto de la máxima performance de los materiales respecto a sus propiedades físicas. Entonces, estamos hablando de que con los materiales que polimerizan, lo que nosotros vamos a tener es tratar de lograr un alto grado de conversión, un alto grado de conversión para lograr rigidez, dureza y tenacidad de los materiales con los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, a través del tiempo, se han ido formulando diferentes tipos de resinas como materiales de restauración. Entonces, ahí tenemos las resinas compuestas y dentro de estas resinas compuestas vamos a ver unas que son del sistema
pasta-pasta, es decir, que estos sistemas pasta-pasta traían dos partes, ¿no es cierto? Una que era la base y el otro que era el catalizador. Estas se mezclaban y tenían una reacción química. Estos sistemas de pasta-pasta eran los primeros intentos de colocar un material resinoso del color del diente en la boca de nuestros pacientes. Por supuesto que estos materiales, como todos los que hemos ido viendo, tienen que haber tenido ciertas ventajas para poder ser utilizados en la boca. Primero, eran de activación química, por eso venían dos pastas. El iniciador era el peróxido de benzoilo y el activador era una amina terciaria, la NN-dimetilparatoluidina, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto generaba una reacción, ¿no es cierto?, de ciertos monómeros, generando radicales libres, lo que hacía que se formen después los polímeros, ¿no es cierto? Y por ello, como eran químicos los elementos que disparaban la reacción de polimerización, nosotros podríamos decir que teníamos como ventaja una polimerización uniforme porque se llegaba al más alto grado de convección. Sin embargo, de ello, estas han ido evolucionando y por supuesto han evolucionado en función de las desventajas que se identificaban al trabajar con estos materiales. Una de esas desventajas era el poco tiempo de trabajo que teníamos, es decir, apenas se mezclaban estas pastas, había que trabajar muy rápidamente para que el proceso químico no te pesque y esto se polimerice. Eso generaba un inconveniente que ustedes ya también lo conocen y lo han visto. Cuando tengo mucha velocidad de reacción en algún material y voy a trabajarlo manualmente, una de los elementos o de los fenómenos que ocurren es la incorporación de burbujas en la masa del producto que vamos a trabajar. Y eso, en esa incorporación de burbujas que afectaban físicamente a las resinas, también las afectaban en la inestabilidad de color que éstas podrían sufrir, porque obviamente esa inestabilidad de color se producía al momento que estos materiales se rellenaban esos espacios vacíos creados por las burbujas y se pigmentaban las restauraciones. Obviamente, esa incorporación de burbujas nos lleva a pensar también que hay una muy baja resistencia a la compresión. Entonces, las propiedades físicas del material han ido cambiando de acuerdo a lo que en cada etapa que estos materiales se van produciendo, quienes reciben el feedback para poder lograr un mejor material son las empresas. Entonces ellos en el tiempo se han ido dando cuenta que podían mejorar esto. De ahí ya, de estos sistemas pasta-pasta, empiezan ya los sistemas de fotopolimerizables de pasta única, ¿sí? Estos sistemas de pasta única, primero existen los que son sensibles a la luz ultravioleta, y es decir, donde nosotros teníamos una energía cuya longitud de onda iba en el rango de 340 a 380 nanómetros. Entonces, ustedes analicen bien, la luz ultravioleta fue el primer elemento que podía polimerizar las resinas en esa longitud de onda de 340 a 380 nanómetros. Tenía un fotoionizador que era el éter metílico de benzoilo, que es un producto que absorbe la energía en 365 nanómetros. ¿Por qué ese fotoiniciador es importante? Porque en esa pequeña longitud de onda, esto ya obviamente generaba la posibilidad de que exista un grado de conversión en esa resina. Entonces, eso era una ventaja y por supuesto los problemas que podían ocurrir después era que en las lámparas había una limitada profundidad de polimerización. Anoten ese elemento. La limitada profundidad de polimerización
era un problema en el inicio del uso de lámparas para fotopolimerizar materiales. Por supuesto, el grave problema era el efecto nocivo en ojos y en la piel, que provocaban, por ejemplo, en los ojos el desprendimiento de la retina. Entonces, habían muchísimos problemas de tipo ocular que hacían que la gente le tenga miedo al uso de estas lámparas fotopolimerizadas. Las propiedades físicas también se afectaban con la luz ultravioleta, porque a pesar de que podían llegar a un mayor grado de conversión, ¿no es cierto? La limitada profundidad de polimerización le quitaba propiedades físicas y mecánicas al material. O sea, el material se convertía en una resina con una alta solubilidad, inestabilidad dimensional y cambios de color. ¿Por qué? Porque todos los materiales que polimerizan tienen cambios dimensionales y ustedes saben que ese fenómeno se llama contracción de polimerización. Ustedes también han escuchado, y lo hemos hablado en varias clases, que la solubilidad del producto de los materiales resinosos se veía en el efecto de que estos podían absorber agua y eso los debilitaba físicamente hasta, hasta la consecuencia de que estos productos se puedan fracturar en la boca de los pacientes. Esa inestabilidad dimensional, cambios de color y solubilidad han hecho que estos materiales sigan una, una, un rango en el que ya empiezan a cambiar los materiales dentales, pero con ese requerimiento cambian los sistemas de polimerización. Entonces, ya no son simplemente resinas compuestas, sino los sistemas fotopolimerizables los que empiezan a cambiar. Entonces, aquí empiezan a aparecer los productos con una longitud de onda de 400 a 500 nanómetros, cuya radiación eran aquellos elementos que estaban dentro del espectro de la luz azul. Y que todos estos, por algún motivo, porque obviamente hay un manejo, un trabajo con energía, todos estos productos emiten calor. Así empezaron a aparecer las lámparas de cuarzo tungsteno o las lámparas halógenas, que son el tipo o la generación de lámpara que usamos en el laboratorio de materiales. Luego apareció el láser de argón y el arco de plasma, que eran dos lámparas de mucha tecnología, pero que en realidad al momento fueron desplazadas por las lámparas LED por varias razones. Primero, por la emisión de calor, porque estas son dos lámparas de muchísima potencia. Y segundo, porque el alto costo de estas lámparas y la no necesaria rapidez con la que éstas trabajaban era una ventaja para los odontólogos. Entonces, con la luz LED, ¿no es cierto?, han aparecido todos estos elementos que obviamente llevan al surgimiento de fuentes de luz visible. Esas fuentes de luz visible, tal como dice su nombre, están relacionadas con el espectro electromagnético. Entonces, en el espectro electromagnético, nosotros tenemos radiación no ionizante y radiación ionizante, ¿no es cierto? Porque cada elemento tiene una longitud de onda. Entonces, aquí en esta longitudes de onda, nosotros tenemos las radiofrecuencias, o sea, escuchamos el sonido a través de una longitud de onda. Por eso se llama longitud de onda corta o de frecuencia modulada AM o FM, ¿sí? De ahí tenemos y pasamos a los infrarrojos y dentro de los infrarrojos, entre el rango infrarrojo y la luz ultravioleta, nosotros podemos ver la luz como tal, porque esta radiofrecuencia nosotros no la vemos. Los rayos gamma que se utilizan, por ejemplo, para esterilización, no vemos. Los microondas que generan un tipo de energía, ¿no es cierto?, que pueden estar relacionadas con diversas formas de analizar la energía en longitud de onda, ¿sí?
los rayos X, que pueden ser suaves, o rayos X fuertes, aquellas unidades que son fuentes de radiación que nos sirven a nosotros para tomar radiografías del cuerpo humano, nosotros no los vemos, ¿sí? En cambio, fíjense ustedes, que en radiadores, el sol, ¿sí? Que genera luz, los arcos de soldadura que generan luz, nos permiten a nosotros identificar esas longitudes de onda en diferentes colores, en diferentes intensidades, y obviamente por eso nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, esa luz. Entonces, ese espectro de onda de longitud visible, ¿no es cierto?, es una longitud que se tiene que medir en nanómetros y que todos ellos tienen una determinada energía, tienen una frecuencia por ciclaje y una frecuencia y una energía por fotones, que son los que se empiezan a desprender de estos elementos. Entonces ahí tenemos rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas, infrarrojos, emisión de ondas para radar, frecuencia modulada, televisión, onda corta de amplitud modulada, ¿no es cierto? Y eso se genera en una longitud de onda en metros que para que nosotros veamos esa longitud de onda tiene que estar, por supuesto, medida en nanómetros. Entonces, nosotros vemos una luz visible determinada por la longitud de onda, ¿no es cierto? Esa longitud de onda que nosotros vemos, por ejemplo, cuando hay un arco iris en el cielo, donde ustedes pueden identificar los 7 colores que tiene el arco iris, ¿sí? Están basados en la longitud de onda que pueden ver nuestros ojos y en la forma en cómo la luz se puede descomponer a través de un prisma. Entonces, un prisma descompone la luz blanca cuando ésta pasa, la descompone en rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, y se supone que hay un color más que es el magenta, ¿no? Y hay un otro más que también se denomina cian. Entonces, esta luz que nosotros vemos, ¿sí? Es las que el ojo humano puede identificar. Y esta luz está compuesta por varias ondas electromagnéticas. Por eso nosotros podemos ver que un objeto es blanco, que un objeto es rojo, naranja, amarillo, verde, porque ya hay combinaciones de estos colores básicos para identificar cada uno de ellos. Entonces, cuando vemos algo azul, quiere decir que esto está en una longitud de onda de 450 a 500 nanómetros. Todos estos elementos pueden ser puntos de aproximación porque pueden existir algunas variables en estos elementos. Entonces, no se olviden que ese espectro visible de la longitud de onda en nanómetros es el espectro de 400 a 400 nanómetros de luz violeta azul, de 400 a 500 el cian, de 500 a 550 el verde, amarillo, naranja, rojo 700 y 750 el infrarrojo, que nosotros probablemente no vemos porque lo único que vemos son los que están en este espectro de los 400 a los 500 nanómetros. Entonces, por eso es tan importante analizar y entender estos sistemas fotopolimerizables, porque esta luz visible, que es la que trabaja en los diferentes equipos, ¿sí? Esta luz visible es la que va a activar a los sistemas fotopolimerizables y va a trabajar con fotoiniciadores, ¿sí? Ese fotoiniciador o coiniciadores de la reacción de polimerización son elementos químicos que llevan a entender por qué el material cambia de estado. Entonces tenemos las diquetonas, en este caso la alfa-diquetona, que es la canforoquinona que absorbe la luz a 468 nanómetros, ¿sí? Este es un coiniciador de la reacción de polimerización, ¿no es cierto? Porque trabaja directamente con una amina terciaria.
Esa amina terciaria, entonces, es la que genera la dinámica de la polimerización y la canforoquinona es la que inicia esa reacción química. Entonces, como hemos ido viendo y hemos ido analizando, la canforoquinona es un material que ha de producir, ¿no es cierto?, el inicio de la reacción de fotopolimerización. Entonces, apenas nosotros tenemos la fuente de luz, ¿no es cierto?, que tiene monómeros cuyo componente es la canforoquinona. Al momento que la luz activa, esta canforoquinona entra en un estado reactivo, empieza a reaccionar y inicia la reacción con una amina terciaria. Esto genera producción de energía, haciendo que los materiales empiecen un proceso de unirse, ¿sí? De generar una reacción en cadena. Entonces empieza a identificar esta reacción a los radicales libres y empiezan a generar sus dobles enlaces para después tener una reacción en cadena donde los monómeros libres están unidos ya en una cadena y se convierten en polímeros. Entonces, la fotopolimerización es la activación de la canforoquinona y de un coiniciador que es una amina terciaria en producción de energía, identificación de radicales libres, generación de enlaces y la reacción en cadena para formar un polímero, que es el elemento final que nosotros queremos tener. Entonces, como ya hemos ido viendo, y hay varios tipos de resinas y varios colores, a ustedes se les ha pedido translúcidos, una 1, una 2, una 3, porque cada uno de ellos genera una reacción de luz en diferente longitud de onda. Entonces, la luz halógena tendrá una determinada longitud de onda, la luz LED va a tener otra, pero los materiales que son los iniciadores de la reacción química, ¿no es cierto?, van a tener también en su composición el detalle de cuánto de luz necesita. Entonces, si la luz halógena me tiene que dar de 380 a 400 nanómetros para que mis resinas puedan polimerizarse, las LED de 400 a 450 o 480 nanómetros, ¿no es cierto? Tengo que analizar los fotoiniciadores de mi material. La luz serina, 320 a 400 nanómetros, ¿sí? La PPD, 380 a 450 nanómetros, y la canforoquinona de 420 a 540 nanómetros. Entonces ahí yo tengo, ¿sí?, la posibilidad de entender que estos eh, eh, fotoiniciadores, ¿no es cierto?, son los que van a reaccionar de acuerdo a la longitud de onda. Especialmente la fenilpropanodiona, el PPD. La fenilpropanodiona está siendo evolucionada en los sistemas fotopolimerizados y también se está intentando reformular la canforoquinona en sistemas adhesivos y en algunos tipos de residuos. Hay, por ejemplo, el VAPO, que es el bisactil phosphine oxide o phosphine oxide, que es un otro fotoiniciador, porque hoy en día tenemos muchísimos materiales que están adecuándose a las nuevas tecnologías en fotopolimerización y por eso intentan reformular la canforoquinona, que es el gold estándar en fotopolimerización, o sea, no debería haber resina o no existiría resina que no tenga la canforoquinona por la reacción de la luz azul con la canforoquinona, porque son luces o elementos antagónicos. Entonces, hay algunos elementos del sistema de fotopolimerización por luz, ¿no es cierto?, como ventajas de la luz visible. Y como ventajas de la luz visible, nosotros tenemos que analizar aquellos elementos, por ejemplo, que hemos visto al principio. Uno de ellos, la radiación inocua para la piel, con excepción de los ojos. Por eso ahora no se habla de proteger la piel, sino de proteger los ojos.
y se protegen los ojos con estos lentes de color naranja o algunas lámparas ya vienen con protección propia que vamos a ver para evitar que haya ese desprendimiento de retina y el desgaste de los ojos. Pero otra ventaja del sistema de luz visible, que es diferente a los sistemas pasta-pasta, es la capacidad de aumentar el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Dependiendo, ¿no es cierto? Dependiendo de la composición del material, como hemos visto en el capítulo de resinas, el tiempo de trabajo es útil porque únicamente endurece cuando nosotros le aplicamos la luz. Sin embargo, si tenemos algunos productos que, por ejemplo, tienen un alto contenido de dimetacrilato de uretano, el tiempo de trabajo se nos va a cortar porque inclusive la luz blanca de los equipos que tenemos, de las lámparas del equipo que tenemos, de los reflectores de luz, tienen esa onda de luz azul que el ojo no logra identificar porque no está con filtro y obviamente esa afecta a la resina y la resina se endurece sin que le pongamos la luz LED o la luz halógena o la luz azul, si ustedes quieren, porque ese componente está en la luz que inclusive está en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, lo que nos indica que estos sistemas de luz visible generan como ventaja, además de ser inocuos para la piel y para los ojos o darnos mayor tiempo de trabajo, ¿sí? Es que nosotros, de acuerdo a las fórmulas, como acabo de mencionar, vamos a tener más tiempo de manipulación de la resina. Entonces, la resina empieza a manipularse mejor, la puedo acomodar, puedo quitar, puedo aumentar, puedo ponerla donde me guste. Si la fórmula me permite tener una resina que pueda ser tallable, manipulable, que no se chorree por la formulación, entonces voy a tener un tiempo de manipulación que me permita hacer que mi resina funcione de acuerdo a una planificación. Eso ha logrado que la luz visible mejore el alto grado de polimerización, o sea, el grado de conversión es más elevado y esto mejora las propiedades físico-mecánicas. Insisto en ello porque ahora podemos hacer, por ejemplo, incrustaciones de resina con las lámparas de luz LED que tenemos. Sin embargo, hay que tener en consideración que si voy a hacer un trabajo fuera de la boca, en una impresión, en un modelo que podamos obtener para el paciente, ¿sí? Existen equipos de fotopolimerización que son específicamente fabricados para trabajar en laboratorio, ¿sí? Porque estas unidades permiten tener un alto índice de polimerización porque tienen un elevado poder de polimerización. ¿Por qué se puede hacer una incrustación o por qué se puede polimerizar directo en boca? Es porque inclusive algunas lámparas son tan potentes que pueden polimerizar a través de la estructura dentaria. Entonces, es súper importante entender que las lámparas tienen que tener una capacidad adecuada, no solamente, porque creo que esta lámpara, mientras más potente es mejor, sino porque los materiales, de acuerdo a su formulación, algunos solamente reaccionan a una determinada calidad, cantidad, tipo de luz visible. Entonces, hoy día, como hay tal cantidad o una enorme cantidad de resinas, no todas responden polimerizando bien a una lámpara LED normal. Por eso hay en el desarrollo algunas otras lámparas que han ido siendo mejoradas para poder polimerizar las nuevas resinas que están apareciendo. Entonces, por ello es importante mencionar cuáles son los factores que intervienen en la polimerización, ¿sí? Y esos factores que intervienen en la fotopolimerización, ¿no es cierto? En los sistemas fotopolimerizables, tienen que ver con la fuente de luz,
con la longitud de onda, la intensidad de la luz y el tiempo de exposición del material a esta luz, ¿sí? Pero están relacionados con el material, porque del material tengo que saber cuál es su iniciador, el grado de translucidez del material, el color de la resina compuesta y en algunos casos saber si puedo aplicarle temperatura al material. ¿Por qué? ¿Sí? Porque estos elementos, la fuente de luz, es la que da las características de mayor o menor calidad de luz que pueda utilizar para poder acomodar el material y pueda poder polimerizar el material. Entonces, si yo tengo el mejor material, ¿sí? El mejor material, me he comprado la resina más fina que ofrece el mercado, la más cara, lo que ustedes quieran, ¿sí? Si mi fuente de luz no tiene la capacidad de polimerizar esa resina, entonces el resultado final lleva a un deterioro de la restauración. Y llevar al deterioro de la restauración simplemente significa que hay un fracaso ya que nosotros debemos prevenir. Entonces, por eso se tiene que entender muy bien que la polimerización es una de los pilares de la restauración. Quien quiera hacer uso de materiales fotopolimerizables para rehabilitar, tiene que entender que la lámpara es el complemento básico que debe existir en un consultorio, en un laboratorio, para fotopolimerizar estos productos. Entonces, entre todos estos factores, ¿no es cierto?, que intervienen en la fotopolimerización como sistemas fotopolimerizables, tengo el tiempo de exposición y aquí tengo que ver que el tiempo de exposición va a ir en relación al tamaño de los incrementos de resina que vaya a tener, porque hay una técnica ya, una táctica de operatoria dental que me dice cuánto debe medir, cuánto debo colocar de incremento, ¿sí?, de resina compuesta. Tiene que ver con el color de la resina compuesta. Si tengo una resina compuesta oscura, esta requerirá mayor tiempo de exposición. Tiene que ver el tiempo de exposición con la polimerización a través de estructura dental. Es probable que sea una cavidad muy profunda y que si yo voy a colocar la luz desde encima de la por encima del bloque de resina que voy a trabajar, es probable que mi luz no llegue. Entonces tendré que darle polimerización ya a los costados. Por eso es importante la intensidad de la luz, porque la intensidad de la luz me permite colocar el equipo a diferentes distancias y empezar a generar algunos tipos de polimerización. La luz del sillón y la luz medioambiental son elementos que pueden influir en la polimerización de los materiales dentales. Por eso nunca hay que olvidarse de cuando uno utiliza un tubo de resina o un sistema adhesivo, inmediatamente deben ser sellados, cerrados con sus tapitas, estas jeringas, porque si no, obviamente están a expensas de que estos se puedan endurecer como tal. ¿Qué más ocurre? Ocurre que la intensidad de la luz es uno de los elementos más importantes. ¿Por qué? Porque la intensidad de la luz se identifica como la cantidad de fotones que se emiten. Y esa cantidad de fotones que se emiten se tienen que medir en miliwatts. Por eso es que las lámparas se pueden medir. En el momento de hacerles mantenimiento, uno tiene radiómetros con los que puede medir las lámparas. Entonces, en estos sistemas fotopolimerizables, la intensidad de la luz tiene que ver con la cantidad de fotones emitidos en miliwatts, que eso se denomina potencia de luz o densidad de potencia de luz. Lo que quiere decir
que a mayor intensidad, mayor cantidad de fotones emitidos. Por lo tanto, existe la posibilidad de alcanzar mayor cantidad de fotoiniciadores. Fíjense en este ejemplo. Si el rango de luz, ¿sí? Como hemos visto anteriormente, la longitud de onda es de 470 nanómetros en este caso. Yo tengo una lámpara de 100 miliwatts, ¿sí? La cantidad de fotoiniciadores que pueda alcanzar o la cantidad de elementos que yo puedo lograr enlazar para polimerizar mi resina es mucho menor que si tuviese 1000 miliwatts por centímetro cuadrado que me permite polimerizar mayor cantidad, ¿sí? De fotones, de moléculas, de monómeros, y que estos monómeros empiecen a entrelazar entre sí para llegar a la polimerización final. Entonces, no se olviden que una resina que no ha polimerizado completamente, que tiene radicales libres, versus una resina que ha polimerizado, esta de la izquierda va a tener más resistencia, esta menos resistencia, pero además esta de la derecha va a ser más tóxica. Y por eso hablamos de colocar algunas bases, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden que la cantidad de fotones emitidos tiene que ver con la potencia de luz y esa potencia de luz tiene que ver con la cantidad o la densidad de fotones emitidos, ¿no es cierto? Para obtener la mayor posibilidad de alcanzar más fotoiniciadores. Entonces, en un cuadro comparativo, nosotros sabemos que siempre debemos trabajar retirando 2 milímetros de espesor de resina. Y les he enseñado que el rango en el que podemos nosotros mensurar ello es con el ancho de una hoja de la espátula de resina. Entonces, si necesito en la relación intensidad y tiempo, ¿sí? Una potencia de 16,000 miliwatts, ¿sí? Estos van a ser convertidos en joules por centímetro cuadrado, que es la cantidad de energía que se necesita para polimerizar un espesor de 2 milímetros. Si mi lámpara apenas llega a medir 400 miliwatts por centímetro cuadrado, una porción de 2 milímetros requiere 40 segundos, que es la cantidad de potencia de trabajo para o la energía desprendida necesaria para polimerizar. Eso nos da 16,000 joules por centímetro cuadrado. Entonces, si tiene 400 watts, cada porción debe ser polimerizada por 40 segundos a objeto de lograr los 16,000 joules. Si mi lámpara tiene 600 miliwatts, esa porción de 2 milímetros va a necesitar 40 segundos para ejercer un trabajo en la polimerización con una potencia de 24,000 joules. Si tengo 1600 miliwatts en mi lámpara, voy a necesitar 10 segundos para 16,000 joules. Si tengo 1300 miliwatts, voy a necesitar 15 segundos para 24,000 joules. Y si tengo 2000 miliwatts, voy a necesitar 8 segundos para 16,000 joules. Entonces, fíjense ustedes que una lámpara que tenga mayor poder tiene capacidad de en menor tiempo lograr el trabajo de conversión por la energía que emite. Y eso quiere decir que cuando una lámpara es de bajo poder, debe estar trabajando sobre el material que va a polimerizar por mayor tiempo. Esa es la relación que debe existir. Y por eso, cuando tenemos nosotros, ¿sí? Diferentes grados de translucidez y color de la resina compuesta, ¿sí? Yo puedo hacer el análisis de que si es más densa la resina compuesta, es más opaca, ¿sí? Tiene un color más oscuro,
por cada 2 milímetros voy a necesitar mayor cantidad de tiempo. 40 segundos, 60 segundos, 80, etcétera. Y para colores blanquecinos o translúcidos, voy a necesitar 20 segundos. ¿Por qué? Porque la luz puede pasar mejor, porque la luz activará mejor a todos esos fotones y a todos esos elementos que reaccionan, ¿sí? Esos fotoiniciadores que reaccionan con determinadas cantidades de miliwatts, ¿sí? Por eso necesitan o tienen un rango de trabajo esos miliwatts. Habíamos hablado y habíamos mencionado la temperatura como un elemento fundamental en el trabajo con resinas compuestas, ¿sí? Porque el momento que nosotros incrementamos temperatura a los materiales de restauración, estos tienen un grado diferente de conversión. Entonces, existen estos equipos que son calentadores de resina, donde uno los coloca, estos calentadores de resina, y estos calentadores de resina funcionan en un rango de temperatura que va de los 50, 55 grados a los 65, 68 grados centígrados, ¿sí? Sin embargo, a pesar de la temperatura, el grado de conversión de la resina depende del grosor de la restauración. Es decir, el tiempo de polimerización puede ser de hasta 90 segundos por superficie si tenemos un espesor mayor a 1,5 milímetros. Por eso, si la resina está precalentada, hay una posibilidad de incrementar la movilidad de las moléculas de monómero y de los radicales libres, y a mayor movilidad de esos componentes del monómero, existiría un mayor grado de conversión final. Además, que la temperatura, por esta movilidad, hace que la resina compuesta se vuelva más fluida. Razón por la que en algunos casos se ha logrado hacer cementaciones con resina a temperatura mayor, porque era más fluida esa resina. Entonces, se las utilizaba para hacer algún tipo de cementación. Obviamente, con el advenimiento y con el desarrollo de nuevas lámparas de luz y los tipos de unidades de fuentes de luz, tenemos muchas variables. Entonces, para recordar, tenemos lámparas halógenas. Básicamente ya no las utilizamos porque ahora, inclusive estas lámparas LED, que están aquí en un segundo lugar, pero que han aparecido en un cuarto lugar, estas lámparas LED, aquí la luz emitida por diodos ya básicamente ha reemplazado, y había mencionado hace un rato, por qué al arco de plasma y al láser argón han podido superar estas lámparas. Yo he tenido la experiencia de utilizar estos tres tipos de lámparas, nunca he usado el láser de argón, pero sí he utilizado esta, ¿no es cierto? Que es una lámpara que salía a la luz, porque generaba Recording y in han salido progress. del mercado rápidamente. Eran de alto costo y más o menos hace unos 15 o 18, 20 años atrás, esta lámpara costaba como $6,500. Entonces eran demasiado caras y no se podía uno dar el gusto de tener un equipo que era ineficiente para lo que quería. Entonces ahí empieza pues el análisis de lo que uno tiene, ¿no es cierto? Y para mí
La obligación de alertarlos sobre las lámparas de luz halógena, porque veo mucha gente que empieza a vender sus luces halógenas y la gente con tener un producto que libere luz azul, pareciera que todo está bien. Entonces, ya saben ustedes que si tienen una longitud de onda de 400 a 600 nanómetros, lo que tienen que hacer es aumentar el tiempo de exposición del material a la luz. Si la intensidad es de 400 a 750 miliwatts por centímetro cuadrado, lo que regularmente está en 450, en la facultad de nosotros está en 400, eso nos permite muchas veces tener la posibilidad de usar todavía esas lámparas, porque también trabajan con resinas más estándar, ¿no es cierto?, más comunes, y esas resinas aceptan todavía esta luz que emiten estos filamentos de tungsteno, ¿no es cierto? Sin embargo, nunca se olviden que una desventaja es la baja potencia porque el bulbo o el foco tiene una vida útil muy reducida, muy pequeña y genera una alta producción de calor que a veces es comprometer a la vitalidad de la pieza dentaria, ¿no es cierto? Y estas lámparas necesitan un mantenimiento periódico. Por supuesto, el mantenimiento periódico de estas lámparas las hace más económicas en muchos aspectos, ¿no es cierto? Después vienen las lámparas LED, ¿sí? Que convierten la luz hasta el 30% de la energía eléctrica utilizada, generan una longitud de onda de 440 a 470 nanómetros y dan una intensidad de 400 a 1600 miliwatts. Fíjense que el anterior daba una intensidad de hasta 750 miliwatts y hasta menos. Estas dan hasta 1600 miliwatts, lo que nos permitiría emplear una lámpara en en un, en un compósito, una restauración de 2 milímetros, alrededor de 10 segundos apenas. Entonces, las ventajas son la luz de alta energía, larga vida útil del bulbo, poca producción de calor, que yo pongo ciertamente en duda porque genera mucho calor, hay energía de por medio, y la desventaja es el reducido espectro, o sea, estos solamente manejan el espectro de luz visible en la onda del color azul. Sin embargo, hay nuevas lámparas que ya incorporan otro lente y otro filtro que me permite tener un luz ultravioleta en la misma lámpara y eso genera la posibilidad de polimerizar otros tipos de fotoiniciadores, ¿cierto? Entonces, hay muchas marcas en el mercado, hay diferentes, ¿no es cierto? Y hoy día, si ustedes pueden y tienen la posibilidad de comprar una lámpara halógena, una lámpara LED, compren una de buena marca porque esa también les ha de servir bastante tiempo, debido a que seguramente le van a dar un uso limitado en la facultad, no es de que cada día van a utilizar mucho. Si fuera así, tiene un amplio rango de duración. Voy a reproducir un video, ojalá se logre ver. Oh, Bonnie, what a lovely evening. It feels like we're traveling through the starlit sky, just you and I. So, my moonshine, let's stop here quickly and I can catch a few stars for you. Oh, Bondi. Are you coming? I'll be right with you. I just have to get my butterfly net. Good evening, Bondi.
Do you remember the revolution in the dental practice? At the time, we supported the LEDs. That was a cordless operation, I believe. Nevertheless, there are still some limitations. I talked to Cure. He's almost finished incorporating some very interesting features into what we could say is his top model. Cure's blue phase. That's right. He's further developed it and enhanced its potential. As a result, completely new possibilities have opened up. Doesn't sound like a romantic evening, Anne. We've got a hard case on our hands. Yes, Bartley, it's a hardening case. You better hurry. Bonding. I must admit I've been impatient to see you, but I only expected you in a few hours. As you know, LEDs started one of the largest revolutions of our time. Cordless operation, reduced curing times. Quite right. Cure's blue phase. However, the revolution urgently needs our help. The struggle against a narrow light spectrum continues. Hardening certain materials is still very difficult, but that's all I want to say right now. Go now. Cure is waiting for you. Bonding, this will be a hard mission. A hardening mission, Anne. Aha, Bonding! So early in the morning here with us in Liechtenstein. Anne is worried about your revolution again. She said that you would shed some light on this matter. Have a look at this, Bonding. A light-emitting diode? Not just any light-emitting diode, this is the LED. The ability to cure all types of materials depends on the light that is generated. I've named this innovation Polywave. So now the new blue phase can be used without restriction. Exactly. The 3 blue LEDs are dominant at about 470 nanometers, like in most LED lights, incidentally, nothing new. I've adjusted them to the most widely used initiator. Camphoquinone. Yes, but I have added a purple LED in the range of about 410 nanometers, which hardens all the other initiators. How unique. Exactly. No one else has this technology. Is there an operating time limit? Of course not. Even though you can't see it, the quiet built-in fan allows you to operate the unit continuously. And all this without clinical restrictions. Oh, Bonding. It's N. I assume it's for you. Cure, tell Bonding he's expected at the clinic. Sure. Our talk, I might say, was enlightening as usual. Honey Bunny, my sunshine, busy as always. Bonding, how nice of you to put in an appearance and said you'd be coming. I hope she didn't mean it as a warning. On the contrary, let's begin. Yes, we should. The welcome gift really wasn't necessary. Oh, you never change, Bonding. Front teeth, premolars, molars. Honey Bunny, 3-6, caries. What about a composite filling? Definitely tooth-colored to make her smile even more heartbreaking. For this cute little lesion in the front tooth, we'll use a very light color, a bleached tooth shade. Bonding, are you really going to cure this bleached tooth shape with a cordless light? Honey Bunny, I hope Cure never hears your words. Didn't you know that his new blue phase with its broadband spectrum cures every material?
It looks rather crooked But very interesting. and stained. But most seductive. Bonding. Honey Bunny, you'll never manage to change me. But perhaps you'll manage with the teeth of this young lady. It looks like it's going to be much easier. Highly aesthetic veneers bonded with adhesive As you wish. Here's the halogen light. No, not for this indication. I don't need it anymore. What with you and this small cordless assistant. Oh, I forgot. And what showed you with this one? It's how it stayed. And now, Bonding, we've got an emergency. Holy Mary. Bonding, what are you doing here? I'm so glad to have you by my side. Calm down, my little gem, and tell me what happened. I ordered a sandwich through room service. When it arrived, it looked so good, I just had to take a big bite. And A then... piece of your filling broke off. I'm afraid so, Bonding. Well, then I'll just have to conjure that beautiful smile back onto that delightful face of yours. Flat battery. All I can say is click and cure, Honey Bunny. Charging station. There, my child, life is finished. Give me a big smile. I can't tear my eyes away from this lovely sight. You don't have them. Bien, ese video mostraba exactamente los avances que hay en los diferentes tipos de luz. Entonces, como nosotros hemos visto en este momento, déjenme un ratito. Perdón. Entonces, como hemos visto, ese video representa, por ejemplo, la aparición de una lámpara que ya tiene dos tipos de componentes de luz. Y esos dos tipos de componentes de luz trabajan sobre diferentes longitudes de onda. Quiere decir esto, y debe llamar la atención el hecho de que si yo quiero hoy en día hacer un blanqueamiento dental y voy a utilizar resinas de color blanco, voy a tener la necesidad de usar una lámpara que efectivamente polimerice aquellos fotoiniciadores como la fenilpropanodiona o la lucerina, ¿no es cierto?, que son los fotoiniciadores de las resinas más claras, más blancas. No así la canforoquinona, que es amarilla. Sin embargo, uno de los elementos fundamentales que uno debe entender es que si la luz es azul, se va a complementar con el color amarillo, y por eso la canforoquinona es amarilla, y por eso la canforoquinona nos permite a nosotros
polimerizar la luz con todos los rangos que pueda tener. Entonces, entre los componentes de la unidad de luz, del equipo de luz, ustedes van a tener varios, ¿no es cierto? Y van a entender varios de estos elementos. Primero, que si la lámpara es una lámpara normal, halógena, esta lámpara siempre va a tener un foco dentro, una lámpara de tungsteno, que además tiene un filtro óptico que permite filtrar el rango de luz que nosotros vamos a necesitar, y eso va de 450, 400 hasta 500 nanómetros. Lo que hace que después esta luz se tenga que transmitir a través de una guía de luz, que es un pequeño tubo de vidrio por donde no escapa la luz, sino que llega a través de esa guía a la zona donde esto va a trabajarse, ¿no es cierto? Y obviamente este transmisor es a la vez un amplificador de la luz. Entonces, estos se llaman lentes de intensidad. Estos lentes de intensidad pueden tener varios números de LEDs incorporados dentro. Por eso las lámparas que tienen mayor cantidad de LEDs pueden tener más alta intensidad, tener la posibilidad de polimerizar varias resinas. Entonces, hay lámparas que tienen 21 LEDs, hay lámparas que tienen 7 LEDs, hay lámparas que tienen 19 LEDs. Todos estos elementos tienen que jugar para que la luz que esté condensada pueda dirigirse o direccionarse como un haz único un haz paralelo, que no se difuminen las diferentes cavidades que uno puede trabajar, y así pueda polimerizar la luz prácticamente toda la resina. Algunas lámparas tienen un protector rojo o naranja que sirve para condensar la luz en torno a la restauración que uno está haciendo. Tienen algunos amplificadores y algunos tienen unos diseños específicos que permiten cambiar la luz. Sin embargo, ¿para qué se utilizaron estos inicialmente? Además de proteger a los ojos, se utilizaron para hacer que la luz pueda concentrarse en un punto, no escape hacia los costados, y eso genere una mayor profundidad de polimerización. Esto es extremadamente importante porque, como ahora han aparecido resinas bulk, por ejemplo, y ustedes quieren colocar o quieren trabajar con una resina bulk, si su lámpara no tiene la capacidad para lograr polimerizar la resina a determinada profundidad, en este caso estamos hablando de 4 o 5 milímetros, ya no de capas de 2 milímetros, estamos hablando de capas de 4 o 5. Si la lámpara no tiene profundidad de polimerización y trabajamos con una resina bulk, solamente va a polimerizar la parte más superficial, la parte de arriba. Entonces, fíjense ustedes, aquí tienen dos tipos de lámparas, una con más LED y otra menos, y la que tiene más LEDs, pero tiene condensadores, hace que la lámpara pueda generar una mayor profundidad en su polimerización. Entonces, estos elementos son súper importantes porque a partir de ello, en diferentes marcas de lámparas, tenemos diferentes tipos de cualidades de polimerización. Yo puedo tener una cavidad muy bajita de 1, 2 o 1.5 milímetros, o puedo tener una cavidad muy amplia en la cual el material tiene que polimerizar bajo las mismas características. Por eso es que se prefiere utilizar de manera secuencial capas de 2 milímetros de resina que me permitan a mí comprender y conocer el rango de polimerización que voy a tener con mi lámpara. Algunas lámparas que son como estas alargadas tienen diferentes angulaciones, y esas angulaciones sirven para acomodarse a las caras vestibulares de algunos dientes, lo cual haría que respete la anatomía dental. Obviamente esto es importante porque la luz viene de dos direcciones y haría
que la polimerización de la resina llegue a ser controlada en los aspectos de contracción de polimerización. Entonces, como pueden ver ustedes, estas lámparas fueron diseñadas, por ejemplo, para cementación de brackets en ortodoncia. Las lámparas usualmente en su mayor desarrollo son aquellas, las más modernas, aquellas que son inalámbricas. Sin embargo, algunas de ellas ya están incorporadas a los sillones dentales, siempre y cuando éstas sean livianas, delgadas, ergonómicas, resistentes y accesibles, porque si no, no tendrían posibilidad de ser útiles. La diferencia también, si ustedes ven el diseño de una lámpara de luz LED, o como las que ustedes han logrado ver ya en el laboratorio, estas lámparas de luz LED pueden acomodarse en diferentes condiciones en la boca. Por ejemplo, una lámpara de luz halógena para entrar a polimerizar la cara oclusal de un molar, ¿sí? El paciente tiene que abrir mucho su boca y esto podría dañar la articulación temporomandibular. Sin embargo, esta ergonomía de lámparas que ahora tienen una cabeza más pequeña, esta ergonomía permite que la lámpara entre a la zona oclusal y pueda polimerizar cómodamente sin que el paciente tenga que abrir mucho su boca. ¿Por qué esto es importante? Porque el haz de luz debe ser siempre perpendicular a la zona de trabajo, a la superficie de trabajo que voy a tener. Entonces, no es que esto sea una imposibilidad de trabajar, sino que estas ahora son mucho más cómodas. Las lámparas también tienen diferentes tipos de lentes descartables que son de larga duración y son lentes accesorios que me permiten darle diferentes usos a las lámparas, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es de color azul, este es, en realidad da una luz violeta, ultravioleta que me permite polimerizar algunas lámparas. Este amplifica la luz, este hace un sistema de iluminación que la lámpara sirve como un transiluminador, o sea que nos sirve para ver dónde hay materiales de restauración o dónde podrían haber fracturas. Estos se acomodan directamente sobre la lámpara, ¿no es cierto? Y obviamente son como unas pequeñas tapas que cambian el funcionamiento de la lámpara. Hay unos lentes que se llaman lentes Proxicure, que son unos lentes que tienen una pirámide, un cono translúcido, transparente, que curiosamente y hasta el momento no he encontrado la información de cuál es la composición, pero estas lámparas pueden dar el haz de luz directamente a un punto sin que esta luz se esparza. O sea, no se pierde la capacidad, la cantidad y la calidad de la luz. Estos lentes Proxicure, ¿no es cierto? Nos sirven también para encontrar defectos en restauraciones, para ver si hay caries interproximal, si hay núcleos o elementos metálicos dentro del diente que uno pueda colocar. Entonces, estas luces Proxicure hacen que el haz de luz se concentre, ¿no es cierto? Y al concentrarse me permita encontrar esos defectos de los que estamos hablando. Entonces, estos lentes Proxicure además filtran la luz y pueden permitir que la luz llegue inclusive más abajo cuando ésta está a una determinada distancia. Fíjense aquí dos tipos de lentes y cómo cada uno de ellos puede iluminar. Entonces, eso me permite encontrar los defectos que habíamos visto hace un momento, ¿no es cierto? Esto que ustedes ven aquí es el fenómeno de colimación. Eso quiere decir que una lámpara que tiene alta potencia va a colimar la luz y va a condensar la luz en un haz de luz. Por lo tanto, por eso la polimerización debe ser siempre perpendicular a la zona que quiero polimerizar. Muy diferente sería que la luz esté viniendo de este lado y me genere un haz no perpendicular y haría que mi resina en esta esquina o en esta otra superior no polimerice. Entonces, lo que intento decir es que la dirección del haz de luz debe ser siempre perpendicular para que esta luz pueda, obviamente, en algún momento
tener la posibilidad de polimerizar básicamente toda la restauración. Entonces, ese elemento se llama colimación. La durabilidad de una lámpara es alta, por eso si ustedes les decía al principio, se compran una lámpara de buena calidad, ¿no es cierto? Les va a durar muchísimos años porque no le van a dar el trabajo con la intensidad que trabajaría en un consultorio probablemente. Eso es solamente teorizando lo que sería la durabilidad de una lámpara en su consultorio, pero ustedes tienen que tomar decisión si van a conseguirse una lámpara, de conseguir una lámpara que pueda cubrir con las expectativas de polimerización de diferentes tipos de materiales, que por el hecho de ser LED no tenga esas limitaciones que no le permiten ser utilizadas en otros aspectos, ¿no es cierto? Entonces, las lámparas que tienen mayor cantidad de recursos, por supuesto, van a ser más caras, no son tan económicas, y eso hace que uno tome decisiones diferentes. Esto es lo que se espera. Se espera que el bulbo de una lámpara LED dure alrededor de 5.000 horas, ¿sí? Mientras que la lámpara halógena dura más o menos 54 horas, y aquí uno tiene que cambiar. 54 horas es un montón de tiempo, porque no se olviden que cada disparo es de 10 segundos, entonces un minuto harían 60 segundos, lo que haría la polimerización de 3 capas de una resina de 2 milímetros, 20 segundos cada una. Entonces, no se olviden que de acuerdo al tipo de resina, la polimerización puede llegar a 90 segundos. Entonces, si ustedes hablan en segundos, tener 54 horas de uso de una lámpara realmente es rentable, o sea, no es tan cortito el tiempo. Pero esta de 5.000 horas haría que uno piense que esto le va a durar pues muchos años, ¿no es cierto? Dentro de esos lentes hay varios otros tipos de lentes. Hay unos lentes que sirven como guía, por ejemplo, estos lentes que son los ballpoint, ¿no es cierto? Que sirven para acomodar diferentes posiciones de la lámpara, porque ustedes se fijan que tienen 4 bulbos por donde sale la luz, por lo tanto concentra la luz muchísimo en el centro de la restauración. Los lentes Proxicure de tipo bola, que son estos, generan unas pelotitas, me sirven para poder polimerizar en el punto, o sea, esto me da una polimerización de punto, y eso me ayuda mucho a, por ejemplo, fijar carillas temporales, ¿no es cierto? Mayor utilidad depende de la forma en cómo uno quiera trabajar con estos lentes, ¿sí? Entonces, para encontrar defectos en restauraciones y todo lo demás, hay algunos lentes que tienen pues diferente color. En este caso ustedes pueden ver el verde, pueden ver el rojo, y estos son lentes que producen transiluminación, y esa transiluminación justamente sirve para encontrar defectos. O sea, ustedes pueden ver dónde hay una restauración, dónde hay una rajadura, dónde puede haber cambios en el contenido, superficie del diente. Fíjense ustedes aquí 3 colores diferentes, y por transiluminación nos damos cuenta que este diente tiene defectos internos que probablemente no se ven. Entonces, estos lentes de transiluminación me permiten ver, por ejemplo, si tengo una corona, y saber si aquí dentro tiene un núcleo metálico, porque eso se va a ver negro, y sin necesidad de tomar una radiografía, me puedo dar cuenta de qué tipo de restauración ha sido realizada en esa zona, en ese lugar, y con eso tener la posibilidad de encontrar. Estos otros, que son lentes para guía de endodoncia, que sirven para intervenciones quirúrgicas, donde uno tiene que tener la posibilidad de polimerizar en la raíz de un diente un material, y con estos lentes que son guías de endodoncia, ustedes pueden ver que llega la luz directamente a un punto. Fíjense qué interesante en esta fotografía, que la luz no se disipa a través de la zona donde se está trabajando,
y que pasa por transiluminación directamente al punto donde queremos iluminar. Entonces, todos estos elementos son importantes porque tener estas características en las lámparas me permite tener diferentes técnicas de polimerización. Entonces, no se olviden que la luz LED, ¿no es cierto? Las lámparas LED son elementos que trabajan por radiación eléctrica, ¿no es cierto? Que tienen un chip semiconductor, y ese chip semiconductor, cuando la energía se convierte, generan electrones y generan fotones. Y esa capacidad del chip para generar electrones y fotones es porque estos tienen semiconductores y esos semiconductores cambian la capacidad de la luz. Entonces, es una luz generada por diodos emisores de luz. Estos diodos emisores de luz es lo que le dan el nombre a la lámpara, LED, Light Emission Diode, o sea, luz generada por diodos emisores de luz. ¿Qué significa esto? Que estos diodos están conformados por dos semiconductores. Esos dos semiconductores se llaman N-doped, que tiene carga negativa y que tiene exceso de electrones, y el P-doped, que tiene carga positiva y necesidad de electrones. Ambos se someten a un pequeño voltaje, que es el trabajo con la energía eléctrica, y ambos dopes se conectan en la capa activa, resultando en la liberación de un fotón y la generación de luz azul en la onda electromagnética de 420 a 470 grados. Entonces, estos LED producen ese tipo de luz y por eso normalmente hay mínima producción de temperatura, a pesar de que se usa mucha energía, y ya obviamente el reflector y las lámparas que le van a dar más intensidad, los condensadores, las guías de luz, son los que hacen el trabajo ya diferenciado para obtener de la polimerización aspectos esenciales. Entonces, la polimerización hace que haya una activación de los iniciadores al principio, por ejemplo, la canforoquinona, que está ayudada por una amina terciada, la formación de radicales libres, o sea, identificación de monómeros que están libres, ¿no es cierto? Y que a través de la polimerización y la activación de sus iniciadores va a generar puentes y dobles enlaces para la formación de cadenas, ¿no es cierto? Para al final lograr la terminación del proceso de polimerización. Entonces, el proceso de polimerización, recuerden que se inicia con la emisión de luz, que la emisión de la luz debe ser paralela, puntual, puntiforme, si ustedes quieren, y no dispersarse, ¿no es cierto? Esa polimerización, ese proceso de polimerización es el que ustedes conocen con estos tres elementos, ¿sí? La iniciación, la propagación y la terminación. Esta es la etapa en la que los monómeros se desdoblan, generando dobles ligaduras. Es la más importante porque es cuando el operador decide el cambio de estado del material. O sea, el momento que yo lo coloco la luz, los primeros 2 segundos va a haber iniciación de la reacción, después va a haber una propagación y una terminación. Eso se conoce con los procesos de polimerización y los métodos o tipos de polimerización que uno quiere tener. Por eso sus lámparas tienen diferentes características. Algunas lámparas van a tener un modo de polimerización clásico, ¿no es cierto? Un modo de polimerización clásico y obviamente eso quiere decir que esto va de 400 a 600 miliwatts segundos en un determinado tiempo, que puede ser 10 o 20 segundos, ¿no es cierto? Pero siempre va a botar este nivel de energía. En cambio, cuando hay una rampa, un modo rampa, la densidad y la cantidad de luz, la calidad de luz va a ser en los 3/4 del inicio del modo de polimerización, va a ser ascendente para después continuar con 600 miliwatts en el tiempo que uno decida tener. Y el modo de polimerización pulsátil me da 100 miliwatts por centímetro cuadrado en los primeros segundos. Después la lámpara se detiene por 3 minutos
y recién después vuelve a funcionar con 600 miliwatts. Entonces, tengo unas que comienzan en 400 y otros que comienzan en 100 miliwatts, ¿no es cierto? Se esperan 3 minutos y llegan a 600 miliwatts por cada cara libre que uno tiene que polimerizar. Esto tiene que ver con el manejo de la contracción de polimerización de las resinas, siempre y cuando el odontólogo logre combinar los aspectos de la composición de la resina, del color, de la temperatura y del tiempo para trabajar. Entonces, otras lámparas van a tener una polimerización en rampa, donde existe una determinada intensidad que llega en incrementos graduales de 10 segundos, seguidos de toda la intensidad que pueda tener esa lámpara. Esa es en rampa, o sea, por 10 segundos es incremental hasta llegar a los 10 segundos y empezar una meseta de 600 miliwatts. Los step down, o sea, que son los que empiezan con muy baja intensidad, bajan y producen 10 segundos de baja intensidad para después aumentar a alta intensidad. Los de pulso o el modo pulso es intermitente por 10 a 15 segundos seguidos de toda la intensidad. O sea, que la lámpara se apaga, se enciende, se apaga, se enciende y después de un determinado tiempo empieza con los miliwatts que esa lámpara tiene como característica. Estos 3 tipos o 4 tipos de modos de polimerización son los que a nosotros nos pueden permitir, obviamente, entender bien el mecanismo de fotopolimerización, tratando de reducir al máximo la contracción de polimerización del material. Por eso es que esto genera tanta confusión, porque uno tiene que comprender exactamente muchísimos detalles, ¿no es cierto?, que nos llevan a nosotros a preguntarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestras restauraciones sean curadas o fotopolimerizadas adecuadamente. ¿Qué es lo que debemos conocer para saber que nuestras restauraciones han sido curadas adecuadamente? Entonces yo tengo que entender ya, más allá de saber lo que es la luz, lo que son los fotoiniciadores, lo que es la resina, la composición, lo que son las lámparas, los componentes que tiene una lámpara, la dinámica de la polimerización, debo entender que esta polimerización tiene etapas, más allá de la iniciación, la propagación y la terminación, tiene unas etapas mientras está en una fase de monómero, ¿sí? Esta fase de monómero, para llegar a ser polímero, va a tener una fase pregel que dura de 1.5 a 2 segundos y donde existe contracción del material y la posibilidad máxima de relajación del cambio de estructura molecular. Y luego viene, después de los 2 segundos, viene una fase post-gel, 2 segundos en adelante, ¿no es cierto?, donde la posibilidad de relajación es mínima. O sea, aquí básicamente el material ya ha endurecido. Y entonces aquí interesa mucho esta fase post-gel, porque aquí la interfaz entre el adhesivo y el diente puede hacer que se generen brechas que se denominan como microfiltración marginal, ¿no es cierto? O pueden, si es muy violenta la polimerización, hacer que el diente se fracture o se deforme, o sea, craquelar al diente. Cuando ustedes tengan lámparas de alto poder en sus manos y puedan polimerizar una resina, van a ver que la resina se puede volver quebradiza si es que uno no le da los tiempos suficientes para transformarse de monómero a polímero, ¿sí? De respetar su fase pregel y su fase postgel. Entonces, estos elementos son importantes de analizar porque a diferencia de las primeras resinas que eran de activación química, ¿sí? No existían esas fases de pregel y de postgel. Simplemente había un monómero que se transformaba en un polímero y que durante este proceso de transformación
hasta llegar a las diferentes etapas, ¿no es cierto? Generaban un proceso de hasta 11 minutos para polimerizarse, lo que podríamos identificar que los primeros 5 minutos eran su fase pregel y 11 minutos después esa era la fase postgel, ¿sí? Entonces, esta posibilidad de polimerización, que además está involucrada con la cantidad de rellenos que tienen en las resinas auto, no tenían o no nos daban un buen coeficiente de desgaste. Por eso estas resinas se dejaron de utilizar porque no se podían colocar en el sector posterior, debido a que, además de que eran químicamente muy diferentes y agresivas, ¿no es cierto?, eran mecánicamente muy débiles y ambos dos podían generar sensibilidad posoperatoria en los pacientes. Mientras que el fenómeno dinámico de la polimerización con luz, en esa fase de pregel y postgel, donde endurece la resina, ¿sí? Nosotros podemos entender que en la fase pregel, la resina está blanda, que eso dura 1.5 segundos. Endurece en el punto G, que está aquí marcado, y a partir de ese punto G empieza un proceso de gelificación, inicialmente para después convertirse en un polímero y esto generar el endurecimiento, ¿sí? Sin embargo, aquí es muy importante entender que la calidad de la luz, que la calidad de la lámpara es la que me permite pasar de esta fase de pregel postgel con la menor cantidad de estrés posible, porque si hay una lámpara de muy alta intensidad que en el menor tiempo posible genere la posibilidad de endurecimiento de la resina, esto va a generar una alta cantidad de estrés. Debe entenderse que no es igual una completa polimerización postgel al endurecimiento inicial de la lámpara. Toda lámpara con luz azul, ¿sí?, va a generar endurecimiento de la resina, pero solamente las lámparas que tengan alta intensidad, alta cantidad de miliwatts para trabajar y generar el trabajo en joules, de 16,000 a 24,000 joules, pueden generar endurecimiento completo o polimerización completa, lo que se traduce en la menor cantidad de radicales libres. Por lo tanto, debe entenderse que el tiempo es necesario para minimizar el estrés en esto que se llama factor cinético de la polimerización. El factor cinético, entonces, es la velocidad a lo que endurece la resina. Y ese factor cinético, después de los primeros 7 segundos de luz, debe durar de 20 a 40 segundos. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener que el estrés, ¿no es cierto?, no es nada más el porcentaje de contracción de la resina, ¿sí?, multiplicado por el módulo de elasticidad del material. Entonces, esto me traduce el hecho de que más rápida la polimerización es peor. Tengo que tener una polimerización lenta. Lenta se refiere a 20 a 40 segundos en determinados tipos de resina, dependiendo del color, translucidez y tamaño de la restauración. Por lo tanto, no debo acelerarme para evitar que este estrés se produzca en estos materiales, ¿no es cierto? Entonces, esto de estrés se va a conocer como alfa y alfa por la velocidad me da el factor. Entonces, aquí yo ya tengo posibilidad de integrar conocimimientos y decir, ¿qué es mejor? ¿Un fotocurado rápido o un fotocurado lento? Y todo eso ha de resultar muy atractivo, el rápido para el odontólogo, ¿no es cierto?, porque podría disminuir el tiempo de trabajo. Pero la fragilidad y la contracción de aumentando líneas blancas, que es la traducción en la resina. Las propiedades crecen, polimerización, cadenas de polímeros. Entonces, lento, justamente el periodo se extiende
reduce la adhesión, tanto como existe emisión de polimerización y por lo tanto, nosotros debiéramos tener de graduar. Todas las tener, o sea, estos son las luces que existen en las, que también ahora algunas lámparas, ¿cierto? En diferentes formas. Aquí la luz interesta es muy pequeñita, 1 milímetro para polimerizar, que les he mostrado, milímetros, 6 metros y rectas. Lámparas que tienen las lámparas además tienen que tener ventilador inflado, que las lámparas las lámparas le tienen inclusómetros incorporados. Lo único, en resumen ustedes es que el significa la intensidad de salida de luz. Significa la intensidad, significa presente, por ejemplo, el bulbo del foco, si oscurecido, un oscurecido bulbo por donde se conserve el halógeno, esto no me va a dar luz, porque hay una desvitrificación, una degeneración por degradación de la cubierta, y eso ya no obtener, ¿sí? Para, a pesar de que no genera esta zona donde está, ya no genera la luz. El conducto también es súper importante, porque los daños conductor de luz es con superficie, que es lo que ustedes pegan y se les ha llegado en parte de recibir acá, es raspar guías de luces, están llenas, ¿sí? Entonces, es dañar, fibra está rota, ya no emite la luz. La presencia por superficie de luz de la guía de luz, la capacidad de la luz. Parte de adelante es colocar del film que queda pegado en la posterior. La prueba es con guía de luz, hace la luz adecuadamente como un lente, cuando está completo, ver a través de esa distancia, cuando obviamente ya no va a ir, y puede los promos puede cuidar. Es el mantenimiento, acción de la intensidad, la potencia que ha sido para que una 900 miliwatts desastroso, no tiene impotencias. Entonces, esa disminución de problemas, evitar si ustedes aceptantes con radiógena o del radiómetro son la calidad de luz que está. Eso es lo que permite el equipo poder trabajar. En conclusión, hay algunas cintas que ustedes deben considerar para los exámenes, en poder describir si existen en las propiedades del material terminado con tipos de fotocurado. Si vamos a ver con diferentes modos de curado o graduales, que por contracción se puede, por lo tanto, cada uno debe poder cómo el contracción de polímeros. ¿Qué tan podemos curar? Hacerlo rápido, podemos curarle y curado de la máxima intensidad. La máxima intensidad de estos pequeños de polymerización, entender bien cuáles son las características que voy a comprar. Por en clases les decía, mejor que puedan. Es difícil, peor comprarse una la que no tiene luz azul, pero no foto. Eso es por hoy. Datos sobre artículos, libros, y me voy a mandar para que puedan clases. De este tema voy a definir la hora para el jueves, la clase teórica, ya el día de algunos tengan que repasar de que no me haya para opción de prácticas. Así, básicamente, a concluir y no técnicas, salvo la gente de alguna necesidad tener ustedes. Les agradezco y ya voy a pasar con los días y horas del examen. Gracias por su atención.